Repasamos la postura, el cuerpo relajado, los hombros perpendiculares y rectos. La mandíbula, la barbilla metida hacia adentro con las mandíbulas relajadas. Y respiramos con naturalidad. Y al exhalar dejamos salir pues cualquier tensión, agitación, cansancio que pueda haber. Intentamos generar una motivación positiva para la práctica que emprendemos y para ello traigamos a todos los seres a nuestro corazón. En estos momentos hay tantos que lo están pasando mal. Muchos enfermos, otros con dificultades para llegar a fin de mes y para empezar el mes incluso, otros sin hogar, luego tantos y tantos sintiéndose abandonados, solos. Y sufriendo por la enfermedad, por los problemas emocionales. Y si abrimos nuestra mirada hacia otros reinos de existencia, el sufrimiento es inimaginable y verdaderamente insoportable. Por compleja que pueda ser nuestra situación en el presente, tenemos unas herramientas que los demás carecen. Podemos trabajar con nuestra mente, podemos incluso servirnos del sufrimiento para destruir el origen del mismo, la mente egocéntrica, la ignorancia, los verdaderos enemigos. Y tenemos esta oportunidad que nos permite no solo trabajar para el beneficio propio, sino poder trabajar y cultivar el camino para así poder beneficiar a los demás. Entonces, no pensemos que son solo palabras, las repetimos una y otra vez, pero tenemos que permitir que realmente nos impregnen, entren en nuestro corazón, en nuestra mente, y que eso nos haga despertar
y encaminarnos y tomar la decisión de no desaprovechar esta preciosa vida humana para así poder desarrollar todo nuestro potencial y realmente contribuir con la felicidad de los seres. Entonces, abrimos nuestro corazón a las tres joyas, abriéndonos a sus bendiciones para que nuestra mente sea una con el Dharma sea nuestro camino y podamos superar todos los obstáculos en ese camino. Y recitamos las oraciones. Busco refugio hasta que esté iluminado en el Buda, en el Dharma y en la Asamblea Suprema, que por mi práctica de la generosidad y las demás perfecciones pueda llegar a ser un Buda para beneficiar a todos los seres. Busco refugio hasta que esté iluminado en el Buda, en el Dharma y en la Asamblea Suprema, que por mi práctica de la generosidad y las demás perfecciones pueda llegar a ser un Buda para beneficiar a todos los seres. Busco refugio hasta que esté iluminado en el Buda, en el Dharma y en la Asamblea Suprema, que por mi práctica de la generosidad y las demás perfecciones pueda llegar a ser un Buda para beneficiar a todos los seres. Que todos los seres tengan la felicidad y sus causas. Que todos los seres estén libres del sufrimiento y de sus causas. Que ningún ser se aleje de la felicidad que está libre de sufrimiento. Que todos los seres permanezcan en la ecuanimidad, libres del apego hacia los amigos y del odio hacia los enemigos. Reverentemente me postro con cuerpo, palabra y mente. Presento nubes de todo tipo de ofrendas reales e imaginadas. Declaro todas mis acciones negativas acumuladas desde tiempos sin principio. Y me regocijo en el mérito de los seres santos y de los seres comunes. Te ruego que permanezcas hasta el fin de la existencia cíclica y que hagas girar la rueda del Dharma para el beneficio de todos los seres. Dedico mis méritos y los de los demás para la gran iluminación. Un momentico, a ver. Ahora. Ok. El mandala. Esta base, ungida con perfume, cubierta de flores, adornada por el monte Meru, los 4 continentes, el sol y la luna, la imagino como un campo de Buda y la ofrezco. Que todos los seres disfruten de esta tierra pura. Idam Guru Rana Mandala Kam Niryatayami. Ok. Muy bien. Vale. Wow. Bueno, pues buenas tardes. Saludar a algunos pocos, a los que os habéis incorporado. Os recuerdo que tenemos el chat a través del cual temas que queráis que se comenten, que no queden claros, preguntas que tengáis, el chat es buen sitio para apuntarlo. Tú, Esther, estate más al tanto del chat que yo y dejaré un ratito al final para que si hay alguna cosa que preguntar o que la gente quiere comentar, pues me des un pequeño resumen. Entonces, muy bien.
algunos de vosotros habéis estado siguiendo durante toda esta cuarentena estas clases de meditación que hemos llevado entre 3 compañeros, ahora las llevamos Venerable Fabio y yo, y ha estado muy bien porque realmente hemos podido cubrir todos los puntos del camino gradual a la iluminación, ¿ok? Y nos quedan en realidad solo que yo sepa 3 clases, porque en principio el 6 de julio era la fecha en la que, bueno, pues iban a interrumpir las actividades, a menos que haya algún cambio de última hora, esa era la idea. Y básicamente creo que nos va a dar tiempo para poder cubrir pues toda esta parte final de las 6 perfecciones. Estuvimos hablando de la perfección de la generosidad, el lunes, creo que Venerable Fabio habló de la perfección de la ética, básicamente el no dañar a los seres y los 3 aspectos o las 3 divisiones de la ética, la de abstenerse de dañar, la ética de beneficiar y la ética de trabajar activamente por el beneficio de los seres. Y hoy vamos a hablar sobre la perfección de la paciencia. Y eso significa hablar de su opuesto, del enfado, que creo que a todos, la verdad es que todas estas perfecciones, como ya también hablaba al principio, hablamos de la perfección o paramita, que bueno, según recuerdo cuando Geshe Lamsan nos ha dado estas instrucciones y estas enseñanzas del camino gradual, propiamente podemos hablar de perfección o paramita a partir de haber desarrollado esa sabiduría que conoce la ausencia de identidad. Y entonces, pues en los diferentes niveles de desarrollo de ese área bodhisattva se va a ir perfeccionando en la generosidad, la ética, paciencia y demás, como medio para ir acumulando toda esa energía virtuosa, el ala del método, que junto con la sabiduría que comprende la ausencia de entidad va a poder culminar en el despertar de una mente omnisciente, ¿ok? Entonces, pero eso no significa que tengamos que esperar a desarrollar ese nivel de contemplación de la realidad tal cual es para empezar a practicar las perfecciones, es decir, empezar a practicar la generosidad, la ética, la paciencia, etcétera, ¿ok? Entonces, a la hora de hablar de la perfección de la paciencia, en las enseñanzas del Lanrin, ya sea Liberación en la palma de la mano u otros comentarios del camino gradual, por un lado te habla de cómo, de lo que es la paciencia o la naturaleza de la paciencia, cómo practicarla, las divisiones y luego cómo meditar en la paciencia. Normalmente viene hablando de esto. Entonces, claro, bueno, así a ojo creo que todos podemos darnos cuenta de que nos hace falta ser un poquito más pacientes, ¿no? Que desde luego podemos también reconocer que el enfado es peligroso, ¿eh? Ya casi todos habéis escuchado y habéis recibido ya enseñanzas y nos dicen lo terriblemente peligroso que es el enfado, ¿eh? Porque luego entraré más en ello, porque uno de los aspectos, así como, que decir, ningún engaño es, que decir, todos nos van a traicionar y todos nos dañan, pero es que el enfado es como que arrasa como cuando pasa un incendio y quema y ya es difícil que se vuelva a recuperar, pues cuando hay un enfado, especialmente hacia seres muy como espiritualmente muy evolucionados, pues es muy delicado y muy peligroso generar una mente de enfado hacia estos seres. Pero es que incluso a nivel cotidiano nosotros en nuestras relaciones podemos darnos cuenta de cómo el enfado te daña y lo difícil que es luego recuperar, porque claro, nos hace vomitar lo que no sabíamos ni que teníamos dentro, ¿no? Cuando hay enfado, wow, nos convertimos totalmente damos pánico y entonces soltamos todo tipo de barbaridades y luego ponte tú a remontar esa relación. Es muy difícil, ¿no? Todos hemos sido
tanto hemos ofendido a otros con nuestro enfado, hemos vomitado, ¿no?, nuestra basura y nuestra insatisfacción la hemos vomitado y la hemos proyectado sobre otros y desde luego no les ha gustado mucho, ¿no? Como el enfado de otros nos lo han vomitado y aunque tenemos herramientas para saber cómo trabajar esa situación y demás, pero verdad que es difícil olvidar, olvidar lo que te soltaron, es muy difícil. ¿Sabes? O sea, porque parece que, porque claro, cuando alguien te vomita, todo eso dices, wow, jamás pensaba que podía tener ese pensamiento, que esa persona tuviera esa concepción de mí, ¿sí o no? Y entonces decimos, esa es su realidad. Decimos, eso es la. O sea, puede más el vómito que todo lo otro, ¿sí o no? Y es muy difícil remontar, ¿ok? Pero tenemos que aprender a saber trabajar todo esto, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a empezar. Voy a coger como referencia, bueno, aquí es como varios de las meditaciones de Lanrin, estoy siguiendo a Acharya Tufte. Obviamente también miro en Rin del Rinpoche, aunque a veces es. Y como a mí me gustan los libros y los textos y todo esto, yo siempre manejo unos cuantos. Entonces, por un lado estoy con este texto que es Acharya Tuften Loden, es como el Lanrin, y aquí en concreto este que también es de Acharya Tuften Loden, que es ya más escueto y sobre todo para las meditaciones y demás. Entonces, y viene muy bien como condensado, ¿vale? Entonces, sirviéndome del texto de Acharya Tuften Loden, y bueno, también he estado mirando, por supuesto, Liberación y a la Mazopa Rinpoche. Entonces, en principio, cuando hablamos de paciencia, ¿a qué nos estamos refiriendo? Estamos refiriéndonos a esa mente virtuosa que es capaz de permanecer sin perturbarse, o bien frente al daño infligido por los demás, o bien frente al sufrimiento y las circunstancias adversas, o bien en relación a nuestra dificultad en el progreso, en el estudio, en la meditación, en nuestra práctica de Dharma, ¿ok? Entonces, como muchas veces cuando hablamos de paciencia a nivel cotidiano, no para personas que es conocedoras de Dharma, parece que tiene que ver como la canción de esta época, el resistiré, ¿no? Resistiré, aguantaré, lo mantendré ahí aunque esté a punto de explotar. Aquí te dice, no es esa mente que no se perturba, es decir, tienes una situación, no se agita. Y eso sería el ideal. El ideal de nuestra práctica de paciencia es, bueno, te vomitan lo que quiera que sea, pero tu mente no se ve alterada con ese deseo de devolver la pelota, ¿vale? Obviamente, claro, hasta llegar a ser capaz de perfeccionar la paciencia, pues hay toda una escala y por supuesto parte de esa escala es que, vale, tu mente se perturba, ¿ok? Tu mente se agita, tu mente se altera, pero como hemos trabajado lo suficiente las herramientas para no dejarnos intoxicar por esa agitación, conocedores del daño que nos hacemos a nosotros y del daño que hacemos a los demás, si permitimos que ese dardo haga diana, ¿ok? Pues entonces sabemos aplicar los antídotos y por lo menos, aunque haya una cierta alteración, eso no nos lleva a devolver una respuesta, ¿ok? Entonces eso ya es un nivel importante, ¿vale? Aquí también cosas que a recordar que nos dice en el Lanrin y en estos momentos Acharya Tuften Loden dice: cuando practicamos la perfección de la paciencia, si va acompañada con cuando practicamos la paciencia, si va acompañada con la mente de la bodhicitta, entonces podemos estar hablando de perfección o de práctica de la perfección de la paciencia, ¿vale? Y luego también dice que el poder completar la perfección de la paciencia no significa que ya no tengas enemigos, no, sino que significa que tu mente, aun en las circunstancias más adversas, no se va a sentir alterada por esas circunstancias, ya sea el daño que recibimos de otros, ya sea circunstancias difíciles o ya sea en relación a nuestra práctica del Dharma, ¿ok? Entonces, es decir, la perfección de la paciencia tiene que ver con que se hayan eliminado completamente todo rastro
toda huella de enfado, ¿ok? Y eso, pues obviamente requiere el que vayamos trabajándolo. Y se logra, especialmente el Bodhisattva logra esa perfección de la paciencia en el tercer bhumi, ¿vale? Entonces, y el signo, nos dice aquí, el signo de que ese Bodhisattva ha perfeccionado la paciencia es que incluso en casos de una extrema daño que se le inflinja, ya sea tortura física, mental y demás, el Bodhisattva no solamente no genera enfado, sino que además genera una gran compasión hacia aquel que le está infligiendo el daño. Es decir, todavía les sirve para potenciar todavía más su bodhicitta. Y yo cuando menciono esto, pues la verdad me viene a la cabeza testimonios que yo he leído, esas biografías de monjes y también de laicos tibetanos que han sufrido la tortura, que han sufrido la opresión, el encarcelamiento a niveles inimaginables, y creo que era Palden Yatso, que tiene un libro, su biografía está en castellano, creo que ya ha fallecido y que, bueno, después de muchos años de estar torturado en las cárceles y demás, creo que hablaba de que su principal miedo era el generar enfado, el no sentir compasión hacia sus torturadores, imaginaros, ¿no? O sea, te están haciendo lo indescriptible, y su principal temor no era tanto al daño, sino a que su mente reaccionara con odio o con enfado. Ese es un nivel francamente maravilloso, maravilloso de admiración, ¿vale? Entonces, como el siguiente punto en esta reflexión sobre la paciencia, cómo practicar la paciencia. Y aquí principalmente en los textos nos hablan de tener claro, por un lado, los beneficios de cultivar la mente de la paciencia y las desventajas de no hacerlo o las desventajas del enfado. ¿Ok? Y hace falta esto, aunque lo hemos oído, lo hemos escuchado, tenemos un cierto conocimiento, pero recordar para que están esos tres aspectos que continuamente nos dice Geshe Lamsan y todos nuestros maestros: escuchar, reflexionar y meditar, ¿vale? Es decir, cuando escuchamos las enseñanzas, ya sea pues con Geshe La, ya sea que cogemos un libro, ya sea ahora que yo estoy compartiendo lo que los maestros nos están diciendo y demás, pues vale, se te queda un cierto conocimiento, pero es como el que está hilvanando dos telas. Cuando tú hilvanas, pues ya sabéis que no es el pespunte definitivo, que haces así y fácilmente se han separado esas dos telas, ¿ok? Entonces se queda un cierto pozo, pero con ese pozo de esa escucha necesitamos masticarlo, necesitamos trabajarlo, necesitamos reflexionarlo, ¿vale? Que un poco lo que hacemos a veces en los grupos de trabajo y demás es esa, o a nivel individual, es esa reflexión personal sobre las propuestas que los maestros nos dan. Ver, lo contrastamos con nuestra experiencia, etcétera, y lo vamos viendo desde diferentes ángulos. Entonces, a través de la reflexión va como asentándose más X conocimiento. Y sobre esa base del estudio y de la reflexión lo contemplamos en meditación, ¿vale? Que hay muchos tipos de meditación: la meditación analítica, la meditación en un punto, la meditación para transformar nuestra mente en bondad, en paciencia, etcétera. Entonces, eso permite que todavía ese conocimiento de esas enseñanzas vayan dejando una huella más profunda hasta que llegue a ser experiencia propia, ¿eh? Porque cuando llega a ser nuestra experiencia, ese es el mejor tesoro. Por eso cuando te dicen los beneficios del estudiar y demás, dice, tiene que ver con, es un tesoro que no nos van a robar, porque has llegado a eso a través, no porque, vale, el Buda te lo habrá dicho, correcto, Geshe La nos lo habrá dicho, pero llegamos a esas conclusiones a través del trabajo que nosotros hemos hecho. Por lo tanto, es un conocimiento firme y estable y efectivo, con un poder de transformación, ¿ok? Ese es el proceso. Entonces,
volviendo a las desventajas del enfado, tenemos este aspecto de cómo cultivar la paciencia, valorando bien, por un lado, qué desventajas si nos dejamos llevar por la impaciencia, por el enfado, y qué beneficios trae el cultivar la paciencia. Cuanto más claro tengamos eso, estamos mucho más protegidos para ponernos en guardia tan pronto aparezca un pensamiento que nos puede llevar a hacer daño, un pensamiento cuando tu mente empieza a perturbarse. Y es muy importante hacer todo este trabajo previo porque claro, cuando estás en plena bronca, ¿vale? ¿No? Y te dice, daros cuenta qué difícil nos suele ser reconocer, todo el mundo se entera de que estás de los nervios, todo el mundo lo sabe, ¿sabes? Es obvio, es decir, todo tu aspecto físico, todo muestra de que estás alterado, pero ojo que alguien te diga, mujer, tranquilízate, ¿cómo que me tranquilice? Que yo no estoy nerviosa, ¿sí o no? ¿Sabes? O sea, todo el mundo lo sabe, pero ojo como nos lo hagan saber, porque en esos momentos una de las desventajas del enfado es que te quita la cabeza, te quita el juicio, ¿sí o no? El enamoramiento también te lo quita, ¿eh? Un poco. Vamos, que te quita la discriminación, ¿sí o no? Entonces, claro, es importante identificarlo a tiempo, porque es como un incendio. Cuando lo identificamos a tiempo, que vemos pues los primeros signos de que, wow, hay un pequeño humo allí, puedes actuar. Cuando hay pleno incendio, la cosa está difícil. Similarmente en nuestra mente. Cuando identificamos, y de verdad, y todos, seguro que ya todos hemos avanzado algo en esto de identificar cuando empieza la malichita a funcionar, ¿vale? O sea, cuando empieza la cosa ahí a agitarse. Casi todos ya hemos empezado a darnos cuenta, lo que pasa que tenemos el vicio, estamos viciados, ¿sabes? Hemos cultivado una energía y nos dejamos arrastrar por ella, pero por eso es importante masticar, estudiar, reflexionar, masticar, prevenir todo esto, porque cuanto más claro lo tengamos, más fácilmente podrá venir todo este conocimiento cuando aparezcan los signos de alarma. Es como cuando, por ejemplo, en un incendio, ¿no? Si hay esas, que eso lo vemos en las películas, bueno, por suerte, no, nada más que lo vemos en las películas y no lo hemos experimentado, ¿no? Cuando suena la alarma de incendios, ¿vale? Suena la alarma de incendios y todo el mundo sale corriendo, etcétera. Bueno, pues es que así de claro tendría que ser cuando empieza a gestionarse esa alteración, ¿vale? Cuando empieza a gestionarse esa alteración, eso tiene que ser nuestra alarma de incendio. Pero a la vez que aparece esa perturbación, eh, tendría que venir inmediatamente claro todo el menú. Es decir, una imagen clara de a dónde nos lleva esa energía si la dejamos, si la dejamos crecer. Si identificamos claramente el daño de lo que supone ese tipo de energía, entonces sí que nos damos cuenta, wow, hay peligro, voy a salir corriendo, ¿sabes? ¿No? Entonces, hay peligro, está surgiendo la locura en mi mente, voy a aplicar el antídoto. ¿Me seguís hasta ahora? ¿Vale? Entonces, y de ahí la importancia de reflexionar de antemano, porque yo siempre pongo el ejemplo. Todos tenemos muy claro que si metes la mano en el fuego te quemas, ¿a que sí? Es automático, es automático. Y como tenemos eso automático, si hay una llama, no pasa cerca, porque tienes totalmente claridad, simultáneo, fuego y dolor. Bueno, pues imaginaros que tuviéramos tan fácil, tan integrado primeros signos de enfado y dolor y ver todo el menú, hacia dónde nos va a llevar. Y necesitamos ver todo el menú, porque cuanto más comprendamos las consecuencias nocivas, destructivas de esa mente, más esfuerzo vamos a poner en contrarrestarla. ¿Sí o no? ¿Estáis de acuerdo? Vale. Entonces, la desventaja por la que primero siempre sale, creo, en casi todos los land rings que escucho, que estudio, vaya. Bueno, aquí habla y está muy bien esta presentación, dice, hay desventajas
que se ven manifiestas y otras que no vemos. Y normalmente las que no vemos son las más peligrosas, ¿vale? Las que vemos son malas, pero las que no vemos todavía son más peligrosas, ¿eh? Porque al no verlas no eres tan consciente del peligro y te puedes dejar llevar mucho más, ¿vale? Entonces, en cuanto a esas desventajas de dejarnos llevar por el enfado que no vemos, se encuentra principalmente el que el enfado destruye gran cantidad de méritos, de energía virtuosa, que arrasa con ello. En general dicen que es principalmente en relación a cuando generamos enfado hacia un ser especialmente pues desarrollado. Pero claro, no sabemos, es decir, alguien puede parecer del montón, ¿vale? Puede parecer del montón y quizás es un bodhisattva, quién sabe. Y lo que está claro es que el enfado, y claro, ¿y por qué es esta una desventaja tan grande? Porque acumular no virtud, no hace falta que nos reunamos por Zoom para aprender, todos sabemos cómo hacerlo, ¿vale? Ahora, cultivar la virtud, jope, nos tenemos que convencer una y otra vez, nos lo tiene que decir Geshe-la 400.000 veces, su santidad el Dalai Lama, mira cómo se ha quedado la cabecita de Jorge, ¿sabes? Entonces, claro, es algo que tenemos que realmente recordarlo. No es fácil cultivar la virtud. Entonces resulta que viene, te enfadas y todo ese esfuerzo que habías hecho, ¡shum!, lo arrasamos y vuelta a empezar. Cansino y desmoralizador, ¿ok? Eso por un lado. Por otro lado, y es una de las desventajas no manifiestas. Otra, el que a través del enfado, eso es lo que nos lleva a actuar, ¿no? Actuar dañando a otros, no solamente nos daña a nosotros, pero nos lleva a actuar dañando a otros y en definitiva, porque claro, cuando, yo qué sé, cuando insultas a los demás, abusas de ellos, cuando te aprovechas, cuando los dañas física o moralmente, motivado por esa mente de enfado, en realidad al otro le estás fastidiando, no me cabe la más mínima duda, pero es que tú estás dejando un potencial, una semilla en tu mente que esta a menos que tú la limpies, y no es fácil, va a traer resultados muy poco atractivos. Estás diseñándote un futuro muy poco atractivo, de tener que experimentar situaciones muy dolorosas, tanto en una vida humana, ya sea la presente como en las futuras, pero especialmente y sobre todo dependiendo de la intensidad de ese enfado, las condiciones en las que se presenta, etcétera. Esas son semillas que puede hacer que esta continuidad mental, cuando abandonemos este cuerpo, vaya siendo jalada, succionada hacia renacimientos en los que se den las condiciones para que eso a lo que has habituado a tu mente se manifieste, es decir, situaciones infernales, porque en realidad el enfado es una situación bastante infernal, incluso en este cuerpo humano, ¿sí o no? Entonces, esas son parte de otra gran desventaja no manifiesta del enfado, que te lleva a actuar, a crear karma negativo y que te lleva a renacimientos desafortunados, ¿ok? Y a ver, no sé si hablaba aquí alguna más, en manifest, Sí, básicamente esto, ¿no? Y luego, y claro, y otro de los aspectos otro de los aspectos es que cuando estudiamos karma, que ahora estamos, ya sabéis, casi muchos de vosotros estáis también los lunes en el karma, pues uno de los resultados del karma es el de dejar la tendencia a repetir la acción. Entonces, ya sabéis, cuanto más cultivamos esa mente de enfado, esa mente que no resiste la más mínima incomodidad, que no resiste el más mínimo gesto inadecuado de otros, es decir, que reacciona con esa mente negativa que se altera, estamos cultivando un hábito que luego vamos a necesitar muy pocas condiciones externas para seguir perpetuando el enfado. Y si nos damos cuenta, o sea, y no hace falta mirar a otros, mirémonos a nosotros mismos. Cuando tenemos puestas las gafas del enfado,
el mundo no es nada atractivo. Es decir, todos están mal, ¿no? Estás viendo un infierno. Nadie es atractivo, todo está mal, las cosas no funcionan bien, o sea, todo, incluso aunque estés en el sitio más idílico, no lo sabes disfrutar porque solo estás enganchado en lo negativo y estás creando una realidad muy poco atractiva. ¿Es verdad o no que esto no sucede? ¿Vale? Y eso es algo que hemos estado cultivando, ¿ok? Y a nivel de, de desventajas así manifiestas, yo a veces digo que uno de los buenos antídotos, y es porque una vez creo que me vi en una foto, es pues eso, si por ejemplo te hacen una foto cuando estás enfadada, es terrible. El aspecto que tienes da pánico. Yo me vi una vez, ya sabéis que a veces en las fotos cuando nos vemos, es decir, como no nos bueno, si te ves en el espejo aún te aguantas un poquito, pero a veces en la foto casi nunca, no nos suele gustar, como tenemos tanta vanidad, ¿no? No nos suele gustar como aparecemos en las fotos. Solamente, y es curiosísimo ya que estoy con esto de las fotos, por ejemplo, si vemos ahora fotos de hace 10 años, que tampoco nos gustábamos en las fotos, te ves ahora y dices, oye, pues no estaba tan mal. Pero, ¿es verdad o no? ¿Os ha pasado a todos? Pero sin embargo, cuando estabas en esa época de, jolín, ¿cómo he salido? ¿Sabes? O sea, mirad qué locos estamos. Pero bueno, ¿por qué digo todo esto? Porque yo recuerdo eso, una vez que me vi una foto que se notaba que estaba mosqueada. Y yo misma me daba pánico. Yo digo, wow, interesante, ¿sabes? Entonces, claro, yo creo que puede ser un buen antídoto el que una foto cuando uno está mosqueado y luego te miras y dices, palomita, creo que no es tu mejor imagen, ¿sí o no? Entonces, bueno, pero bueno, sobre todo, las desventajas manifiestas. Es totalmente desagradable. Tu mente no está en paz. Tu mente no está en paz. Tu mente está agitada. Es un sufrimiento claro para ti. El ambiente que hay, que irradias cuando hay... Incluso si tú, por ejemplo, entras en una habitación, no has presenciado la bronca, no la has presenciado, pero entras un poquitito después de que la bronca se haya dado. Es como hasta físicamente delicado el tema, ¿sí o no? Se nota una vibración que dices, uy, de aquí me voy pronto, ¿sabes? Porque contamina, quiero decir, contamina el ambiente, contamina la atmósfera, es algo doloroso, ¿ok? Entonces, tenemos que analizar muy detalladamente cuáles son estas faltas del enfado. Aquí te habla también de la soledad, te habla de... Y bueno, y sobre todo, por ejemplo, ahora que está todo el mundo con la cacerola para arriba y para abajo, y si no es con la cacerola, pues con otra historia, porque como el enfado está, y el enfado, pues bueno, la culpa, obviamente, la culpa siempre la tienen los demás, no la tenemos nosotros, pero ¿qué es lo que sucede? Es decir, estamos escupiendo, vomitando, me da igual que sea a cualquiera de turno, ¿sabes? Y eso va en escala unos a otros, el cómo nos tratamos, el cómo hablamos unos con otros, pues claro que a nosotros no nos gusta ni siquiera la más mínima expresión ofensiva. Y como tenemos un ego tan grande, enseguida te alteras, ¿sí o no? Pero entonces, claro, y eso te pone en marcha toda una película. Uno te suelta un improperio y tú ya estás ahí masticando, bla, 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 plaf, y se lo sueltas de vuelta, y el otro de vuelta. Entonces tenemos aquí todo el follón armado, lo que nos está pasando a nivel nacional, es decir, el nivel de crispación terrible. ¿Por qué? Porque no hay nadie que haga el cortacircuito. Tenemos que hacer ese cortacircuito a los enfados, ¿comprendéis? ¿Sí o no? ¿Ok? Y bueno, me estoy enrollando mucho y no debo. Ya lo que pasa es que hay mucho. Qué pena, porque de verdad que, claro, con esto de la paciencia y el enfado tenemos para mucho, ¿vale? Bueno, entonces, ok. Por un lado, desventajas del enfado, hay más que se puede masticar. Por otro lado, beneficios de la paciencia. Y aquí, tanto su santidad el Dalai Lama, porque claro, a veces tenemos en la sociedad la idea de que las personas pacientes son débiles y se requiere muchísima fortaleza para ser paciente. Es decir, para soltar la patada, pues no hace falta nada, ¿sabes? Las sueltas, según te vomitan, tú vomitas de vuelta y marchando. Ahora,
para que recibas, o como en el cristianismo, te dan en un lado y pone el otro, ¿sabes? Pues hace falta mucha entereza. Y para que tu mente no responda a la provocación hace falta mucha fortaleza. Esa es la persona fuerte, no el que enseguida es hábil y sabe devolverla y además con más habilidad haciendo más daño que el recibido, que eso es lo que solemos hacer cuando no controlamos el enfado, ¿sí o no? Entonces, es una práctica de valientes, es una práctica de valientes y de gente sabia, realmente. Queremos, y todo eso por un lado, pero por otro lado, nuestro objetivo final, a todos, cuando oímos hablar de bodhicitta, se nos hace la boca agua, decimos, che, qué cosa más bonita, ojalá pudiéramos, ¿sí o no? O el buen corazón, todos apreciamos eso. Ahora, ojo, buen corazón con todos menos con ese que me está haciendo la vida imposible, ese ni flores, ¿sí o no? Entonces, no. Para mí, una de las desventajas, ya que estamos en esto, una de las desventajas más terribles de la paciencia, del enfado, es que es como va en contra total de lo que es la fuente de felicidad y de lo que más nos puede ayudar a nosotros y a los demás, la bodhicitta. Son totalmente incompatibles. Es decir, la bodhicitta tiene que ver con ayudar a los demás, con procurar que sean felices, y el enfado es todo lo opuesto, ¿sí o no? ¿Ok? Entonces, nos está obstaculizando muchísimo para poder desarrollar todo nuestro potencial y realmente contribuir con la felicidad de los demás. ¿Ok? Entonces, se habla, por un lado, de todos estos aspectos, cómo cultivar la paciencia, viendo los beneficios, y uno de los aspectos interesantes es el que, y para esto también no me queda más remedio que mencionar a la Mazopa Rinpoche. Diréis, jolín, está todos los días con lo mismo. Pero es que es así, ¿sabéis? Y yo recuerdo en un curso con la Mazopa Rinpoche, era en Tushita, en el centro de retiros de Tushita hace muchos años, y creo que el texto era La rueda de las armas afiladas, ¿vale? Que algunos de nosotros hemos recibido esas enseñanzas. Y en su momento empezó a hablar de la bondad del enemigo, ¿vale? Y todos tenemos, no es que tengamos un enemigo que vaya por ahí con la escopeta, pero sí va con la palabra, ¿vale? Con el dardo de la palabra. Y además parece que y todos tenemos alguno como crónico, ¿no? Hay algunos enemigos crónicos que los mantenemos ahí durante años por algo, es decir, incluso aunque ya físicamente estemos alejados, pero el enemigo sigue con toda fortaleza aquí dentro. Somos somos de pena, ¿eh? Porque ese ya a lo mejor ni piensa en nosotros, pero nosotros cada día le echamos un poquito de alimento y decimos, oye, que te estás aflojando, toma un poquito, ¿no? Entonces, bueno, el caso es que estaba Rinpoche hablando de todo esto, de lo maravilloso que es tener un enemigo, ¿no? Porque, claro, decía, jolín, ¿con quién puedes practicar la paciencia si no es con quien te la quita, ¿no? Y hablando de la importancia de que, es decir, para cultivar los diferentes aspectos en la iluminación necesitas cultivar la paciencia. Y el tipo de paciencia frente a los enemigos no lo puedes cultivar ni con tu maestro, ni con tus amigos, ni con tu mujercita querida, no. Tienes que, bueno, con ella probablemente a veces también, pero sobre todo con la persona que te saca de quicio, con la que hace el trabajo que nosotros no hacemos, porque el enemigo, esa es la cualidad, va directo al ego. Es decir, nosotros al ego le dejamos, ok, tú tranqui ahí, no te preocupes. Sabemos que tenemos que trabajar el ego, pero no hacemos nada. Sin embargo, el enemigo no va con tonterías, no se va con tonterías. Te dice, ¡paf! Y te da donde más duele, ¿sí o no? Entonces yo recuerdo eso, hablando, escuchando a Rinpoche, que yo digo, jolín, y yo me quejo, si total tengo a lo mejor uno o dos o tres, como mucho, qué sé yo, de los crónicos, ¿no? Y dices, caray, pues es que voy a necesitar realmente apreciarlo más o más enemigos, porque parece ser o sea, que sin ese enemigo no llego a ningún sitio, ¿no? Y la verdad es que cuando el Mazopa Rinpoche empieza, yo no tengo esa capacidad porque no tengo ese nivel, obvio, pero que cuando te empieza a hablar de los beneficios del enemigo y de tener un enemigo y de cultivar la paciencia con él, dices, wow, wow, es otra cosa, es otra cosa. Te das cuenta de que realmente lo necesitas y de que realmente te está ayudando más que perjudicando. Claro, ¿por qué nos sentimos perjudicados frente al enemigo?
nuestro ego, por nuestro ego. Pero si tenemos sabiduría, es gracias a ese daño infligido, estamos sacando, de verdad, hay muchísimas herramientas que tenemos para dar la vuelta a todo esto del enfado. Pero lo que pasa es que escogemos simplemente lo más afilado, lo más puntiagudo, ¿ok? Y eso no puede, y así lógicamente no podemos trabajar, ¿ok? La verdad es que, a ver qué hora es, son y 15. No he entrado en los 3 tipos de paciencia. Los menciono, hablaré con, ¿cómo se llama?, con Venerable Fabio, a ver si él quiere fortalecerlo un poco más, porque quería que meditáramos, porque ya os digo, ya veis que tengo labia, espero que no sea sin sentido toda mi labia, pero bueno, quería que meditáramos un poco, entonces, pero simplemente por mencionar algo de estos 3 tipos de paciencia, estamos hablando de la paciencia frente a los enemigos, a los que nos infringen daño, la paciencia frente al sufrimiento, ¿vale? Y la paciencia en nuestra práctica del Dharma, ¿ok? Y antes de la meditación tenemos que cultivar progresivamente, no podemos pasar de la locura y el descontrol actual a ser Gandhi, a tener esa maravillosa mente apacible, capaz de estimar a los enemigos, ¿comprendéis? No, es algo gradual. Y estos 3 tipos de paciencia los podemos desarrollar gradualmente. Frente al enemigo, pues empezando por cosas más pequeñas o por daros cuenta que es que damos, o sea, pequeños gestos que a tu ego no le gusten, wow, parece una montaña, ¿o no? De verdad, a ver, yo hablo por mí, no sé, espero que vosotros no, pero algo que hace el otro, que a tu ego, aunque sea chiquitito, pero como tu ego es muy exigente, wow, ya montas una bronca. Che, enfádate por cosas que valgan un poquito más, por cosas más de fondo, si quieres, ¿vale? Si te tienes que enfadar, que sea por cosas más de fondo, pero no por tonterías, que es lo que casi todo se nos va por muchas tonterías, ¿no? Entonces, por lo menos empezamos con las tonterías, intentamos que duren poco y que rápidamente las podamos arrasar. Frente a la paciencia, frente a la adversidad o el sufrimiento, bueno, pues empezamos también a familiarizarnos con las pequeñas incomodidades. Si hace calor, pues te aguantas. No, es decir, no podemos, si es que nunca estamos satisfechos, es parte del lote. Es parte del lote. El samsara es eso. Es el sufrimiento. Es decir, tienes un cuerpo, pues hay una serie de cosas que vas a experimentar, pero si nos fijamos en cada pequeño detalle y somos intransigentes, entonces vamos a sufrir mucho más, ¿sí o no? Entonces empezamos a familiarizarnos y no reaccionar con esa negatividad frente a pequeños daños. Y en relación a la paciencia, en relación a la práctica del Dharma, se está refiriendo principalmente, claro que a esa paciencia que tenemos que tener en el cultivo del estudio, de la reflexión, de la meditación. Nuestra mente no va a cambiar sin ejercer, sin poner los medios para transformar nuestra mente. Y eso es un trabajo meticuloso, igual de meticuloso que ha sido llegar a estar tan confundidos como estamos. Entonces hay que tener paciencia y perseverancia con el estudio, reflexión, meditación, etcétera. Y bueno, y los resultados, no podemos esperar que hacemos el curso de fin de semana de vacuidad y ya vamos a salir el domingo por la tarde conociendo que las cosas, viéndolas carentes de existencia inherente. No podemos esperar eso. A poco esfuerzo, poco resultado. ¿Vale? Entonces, bueno, ok, me callo. Vamos a meditar un poquito, ¿vale? Oh. Bueno, a ver, vamos a meditar entonces. ¿Qué hora es? Ok, por lo menos entre 10 y 15 minutos. Vamos a ver un poquillo. Vale, bueno, pues vamos a estar unos momentos en silencio. Con la espalda recta.
el cuerpo relajado. Y al respirar dejamos salir el murmullo mental y cansancio. Recordamos a Buda Sakyamuni en nuestra coronilla. Recordamos, como dice el Lama-Zopa Rinpoche, todos esos méritos, todo ese esfuerzo, cómo cultivó el camino para ti, por cada uno de nosotros. Es decir, todo ese esfuerzo lo hizo para salvarnos, para sacarte del samsara. Entonces aprecia su bondad, su gran compasión. Y no nos abandona, sigue ahí guiándonos hasta tener éxito en llevarnos a la iluminación. Entonces pedimos sus bendiciones para que podamos cultivar la bondad, el amor, la compasión, la paciencia. Imaginamos que desde su corazón se irradia una potente luz que se irradia por todos los poros de su cuerpo, desciende sobre nosotros y limpia totalmente todas nuestras resistencias, nuestra ignorancia, nuestras dificultades para transformar la mente en la bondad, la compasión, en la paciencia, y erradica el enfado y la negatividad. Entonces vamos a reflexionar unos momentos sobre la importancia de cultivar la paciencia y no dejarnos llevar por el enfado. La naturaleza de la paciencia es tener esa mente que imperturbable frente al daño recibido o a las circunstancias adversas o las dificultades que encontramos en nuestra práctica del Dharma. Y es una mente que proporciona paz, serenidad, felicidad, en contraste de lo que es esa mente que se agita cuando se siente ofendida. Entonces, intenta recordar momentos o situaciones en las que has generado enfado. Trae a tu mente alguno de esos enemigos crónicos o con los que estés experimentando alguna dificultad en el presente. Y observa qué sucede en tu mente cuando recuerdas a esa persona o incluso mencionas su nombre o ves su imagen. Siente ese movimiento ahí en tu corazón, esa alteración. ¿Es grata esa situación, esa experiencia? Intenta ver también
cuando en esa situación, cualquiera que hayas recordado o elegido, observa cómo evolucionó, a qué te indujo. Sobre todo observemos cuando sentimos enfado hacia alguien, aunque consciente e intencionadamente no es que quieras acabar con la persona, pero sí en esos momentos como que te sientes propulsado a actuar física o verbalmente hiriendo a la persona. Y ahora pregúntate, ¿realmente eso te satisface cuando logras herir al otro? Seguro que en alguna ocasión lo hemos hecho diana. ¿Cómo te has sentido cuando has vomitado y has logrado que el otro se sintiera dañado? Por otro lado, cuando nos sentimos dañados, parece que somos pobres víctimas inocentes. ¿Por qué llega a nuestra vida esos que infringen daño? Por lo menos hay un 50% de participación con la que tú contribuyes. Al recibir ese daño, si tú no lo cogieras, no te afectaría. Pero muy especialmente si no hubiéramos creado el karma para experimentar esa situación, esa persona no nos hubiera tratado de esa forma. Entonces, en verdad, hay más contribución por nuestra parte que lo que el otro está aportando para mi experiencia de enfado. Y también pensemos, esa persona que actúa como condición para sentirme herido, ¿es libre? ¿Realmente crees que intencionadamente su propósito en la vida, su propósito al levantarse era ver cómo amargarte el día? ¿O está también controlada por su propia negatividad, por su propio engaño? Entonces, ¿qué diferencia hay entre él y yo?
Igual que esa persona es marioneta de su enfado, nosotros, cuando estamos bajo el control del enfado, de la ira, estamos como desposeídos de voluntad. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? Y bueno, contemplar otros aspectos. ¿Es tan malo que aparezca esa persona en mi vida, que reciba yo ese daño? Gracias a ese daño que recibo, si sé usarlo, puedo identificar con más facilidad la actitud egocéntrica, mi verdadero enemigo, que es el que atrae a todas estas circunstancias, viéndolas como negativas, o a estos seres que infringen daño. Gracias a experimentar esas circunstancias, estoy saldando una deuda kármica y desafortunadamente esa persona, que en cierta forma es marioneta de mi propio karma negativo, está poniendo en marcha, está plantando semillas de gran sufrimiento para esa persona en el futuro. Entonces, en cierta forma, yo soy responsable del sufrimiento que experimentará por el enfado que siente hacia mí. Y sobre todo, gracias a esa persona, puedo cultivar paciencia, lo que ningún otro ser me puede proporcionar, ni mi querido maestro. Para acabar, intenta contemplar a esa persona con la que podamos tener algún problema. Date cuenta que no es tan diferente de ti, desea ser feliz y no sufrir. En otros momentos ha sido alguien increíblemente cercano a ti, incluso en esta vida lo ha podido ser. Y que en realidad es una persona que sufre. Por tanto, más que objeto de enfado, es objeto de compasión y de compromiso por nuestra parte de ayudar a esa persona, por lo menos no contribuyendo a que surja más enfado y cree causas de sufrimiento en el futuro. Intenta dejar fluir el amor, la bondad, la compasión, deseando que profundamente se vea libre del sufrimiento y de sus causas, especialmente esa mente de enfado hacia ti y hacia otros, que pueda ser feliz y que pueda yo ayudar a que esa persona sea feliz, que pueda acompañarla hasta la iluminación, guiarla hacia ese estado. Entonces piensa que Guru Buda Sakyamuni, complacido con tu esfuerzo por cultivar el amor, la bondad, la compasión, la paciencia, se funde en luz, entra por el chakra de tu coronilla, se absorbe en el chakra del corazón y como cuando entra la luz en una habitación oscura, pues igual desaparece totalmente
el enfado, la ignorancia, la actitud egocéntrica, y tu mente se manifiesta tu naturaleza pura, resplandeciente y bondadosa. Y determínate a no poner trabas para que esa mente continúe manifestándose en tus relaciones, en tus actividades de cuerpo, palabra y mente. Ok. Bueno, pues lo dejamos aquí. No sé, a ver, aquí alguien dice algo, solo lo veo por encima, a ver, Juan. Ok, dice Seba. Lo de la paciencia me queda bastante claro, pero tengo una pregunta que viene a mi cabeza hace tiempo. ¿Por qué dentro de las 6 parámitas no incluyo Buda la compasión, siendo esta una parte muy importante del camino espiritual y la base para llegar a la iluminación? O esta entra dentro de la generosidad. Hola, Seba. No sé si eres chico o chica, pero bueno, Seba. Entonces, de hecho, la compasión, las 6 parámitas son expresión de la compasión, ¿vale? Porque recordar, y hoy lo he mencionado, también que, por ejemplo, la paramita de la paciencia junto con bodhicitta, ¿vale? Acompañada con la bodhicitta, tiene que ver con esa perfección de la paciencia. Entonces, y recordar que esta conducta de los bodhisattvas, que es la de las 6 perfecciones, es sobre la base de haber desarrollado la mente de la bodhicitta, y la mente de la bodhicitta es sobre la base de haber desarrollado la compasión. Por lo tanto, la compasión está implícita en la generosidad, en la ética, en la paciencia, en todo eso. Es como, son como los cimientos, ¿eh? No hay una necesidad de especificar algo de compasión porque arranca desde ahí. No sé si esto queda claro, pero así lo entiendo yo, ¿vale? Ok. Esta de la auténtica, ya sé quién es, Alma. Seguramente. A ver, vale. ¿Alguien más? ¿Alguna cosita? ¿Quieres algo? Vale, te doy voz. Muy bien, te doy. Vas a salir en el audio, no pasa nada. En el vídeo, ¿sales? Bueno, va, a ver, espera, ¿cómo te damos voz? Un momentito. ¿Se la das tú, Esther, que no lo logro? Sí, ¿a quién hay que darle voz? A Maggie, ha hecho así. Vale, vamos a ver. Aunque salgas grabada no te importa, ¿verdad, Maggie? Porque creo que saldrá tu imagen, me parece. Estás arreglada, no te preocupes, estás guapa. Ya le he dado, ahora ella tiene que aceptar. Hola, Maggie, acepta, dale a tus... Ok, ya puedes hablar. Gracias. Yo he apuntado, esto ha sido una karma tremenda, escuchar esto, porque por muchas razones. En fin, apunté, decías que tu ego es tu ego que etiqueta el otro como enemigo. Yes, yes. Entonces, que yo estuve en una situación muy complicada con alguien que me tenía como enemigo y desde luego lo que has explicado hoy tiene mucho sentido. O no lo he hecho bien o no funciona. Porque, siendo muy abierta, ¿qué se hace en situación donde si practicas, si tienes claro que esa persona está sufriendo un montón, pero sigue como un animal enrabiado contra ti? O sea que, claro, este último frase... Vale, ok. Pues, ¿qué haces? Somos responsables, ¿no? Vale. Entonces, aquí justo la primera, cuando habla de la naturaleza de la paciencia, ¿qué haces cuando la persona sigue enrabietada contigo? Sí, ahí está. Y aquí nos dice, paciencia es la mente virtuosa que puede permanecer indiferente frente a cualquier forma de daño infligido por otros. Y que voluntariamente sobrelleva cualquier sufrimiento con paciencia
y paciente frente a la práctica del Dharma. Es decir, cuando estamos hablando de paciencia, ¿vale? Y muchas gracias. Lo primero, muchas gracias porque es la realidad. Todos tenemos estas preguntas, ¿vale? Pero claro, nos puede llevar a pensar, Palomita tiene X enemigos, soy paciente, como soy paciente, estos enemigos tendrían que aplacarse, ¿sí o no? Justo. Entonces, parece que nuestra paciencia significa que voy a conquistar a todos los otros enemigos, pero va y resulta que no responden. ¿Sabes? Mira, por dónde. Y encima se calienta más el ambiente y ya te llaman de todo ya más. O sea, que dices, ¿qué tengo que hacer? Claro, ¿Romper platos como ellos? no, O es que seguir? la cosa, te quiero decir, y esto también viene explicado en Rueda de las Armas Afiladas, o sea, que por más que tú, primero que no es fácil, bueno, yo lo hablo por mí, no por ti, pero ser puros y genuinos no es tan fácil. Mira que no es curioso, es peculiar, pero siempre está claro que nosotros somos los buenos de la película y que si hay algún problema no es de esta vida, es de vidas pasadas. ¿Sí o no? O sea, Sí, ahí está. Sí. como que en esta vida yo no he hecho nada, pero mira, me vienen todos estos enemigos porque yo lo hago todo bien en esta vida. No sé si os pasa a vosotros eso, pero hay un poquito de esto en nuestras Sí, historias. Entonces, está ahí eso. Sí. claro que, por supuesto, lo importante, Maggie, no es que el otro se calme o no se calme, lo importante es que yo esté calmada. En mis manos, mira, el propio Buda tenía al Devadatta, dale que te pego, intentando fastidiarle. Bueno, la propia paciencia de Buda no subyugó a que el Devadatta dijera, ay, mira qué bien, ya no le voy a hacer daño. No, Devadatta insistía, ¿comprendes? La responsabilidad de cada uno. De lo que se trata es nosotros no sentir esa energía, no sentir esa energía de querer devolver, de querer machacar, de permitir perturbarnos y demás. Y aún así, sinceramente, creo que cuando el bodhisattva llega a esa perfección de gran compasión y de gran bondad, derrota a todo enemigo. Y me viene a la mente el ejemplo de este monje, que lo habéis escuchado vosotros, este monje de Always Crying, el que siempre estaba llorando, que estaba ahí meditando en el bosque y pensaba en los seres y en el sufrimiento de los seres y lloraba. Y entonces iban unos espíritus por ahí para ver si podían fastidiarle, pero claro, cuando llegaron los espíritus, viendo que él estaba con esa gran compasión hacia todos, incluyendo a esos espíritus, se fueron y dijeron, bueno, con este no hay nada que hacer, si está que sufre por nosotros, y los derrotó con esa total bondad y compasión. Entonces, claro que nuestra paciencia, primero, no tenemos por qué esperar resultados de que el otro se vaya a calmar, no va a depender de nosotros. Lo que sí que depende de nosotros es que yo mantenga en calma, y si el otro sigue infligiéndome daño, es un karma que yo me he currado. El otro me está ayudando a que eso se vaya madurando, y además me está ayudando a ponerme a prueba, a que realmente perfeccione mi paciencia, pero en mis manos no está el que la otra persona responda de acuerdo a como yo desearía, ¿no? Ok, eso tiene mucho sentido, como siempre tienes ahí la respuesta. Y sobre todo eso, yo con estas cosas, de verdad que podemos hacer muchísimo. Por ejemplo, yo qué sé, una cosita, ¿no? Dependiendo de qué ángulo se mire, pues vas a ver una imagen, otra, hay diferentes perspectivas. Entonces, claro, si yo elijo esta cara y esta cara es todo lo malo que está haciéndome esa persona, lógicamente yo es muy difícil mantener una visión positiva. Ahora, si este mismo objeto o esta misma persona lo contemplo con una visión mucho más amplia, por este lado, por arriba, por abajo, contemplándolo, y también me contemplo a mí, porque claro, me es muy fácil ver cómo me siento yo en relación al otro, pero cómo el otro me siente a mí no es tan fácil.
Vernos de ese espejo no es tan fácil, pero aún así, si yo contemplo ese mismo objeto de mi enfado o esa persona que me está haciendo daño, intento ver otros aspectos, sinceramente sí creo de que se puede pasar a ser objeto de compasión en vez de objeto de enfado, lo cual mi daño seguirá pues por eso, por la frustración de que, bueno, hombre, que no es grato que estén todos los días ahí dándote la vara, pero sí creo que, es decir, sí, yo creo, de verdad, me parece, cuando abrimos nuestro corazón al sufrimiento, es imposible no vibrar. Ahora, no es nada fácil, no es nada fácil abrirnos al sufrimiento, contemplar el sufrimiento, pero, es decir, ¿a quién se alegra de alguien que sufra si es imposible? En las películas todos lloramos en las mismas escenas, ¿no? Porque como no estás involucrado, cuando ves a alguien sufrir te alías con el que sufre, ¿sabes? Entonces, cuando comprendes que la otra persona está sufriendo, no te sale la negatividad, no te sale el deseo de jorobar, ¿sabes? Y en definitiva, como yo también a veces digo, si es que estamos todos en la misma prisión, es decir, estamos todos en la misma prisión, en la misma celda, estamos todos totalmente locos, estamos todos torturados por los mismos engaños. Y también otra cosa que a mí, os doy dos pistas que a mí me han servido y me siguen sirviendo. Los budas, quiero decir, a esta persona que yo la veo tan terrible, Lama-Zopa Rinpoche tiene otra mirada. Su santidad el Dalai Lama la ve de forma diferente que la veo yo. El Buda la ve muy diferente como la veo yo, ¿vale? Eso es importante, porque claro, nosotros decimos, oh, ¿cómo es esta persona? Eso no significa que no vean que tenga mal genio, que tenga esta tendencia tal y que cual, pero tienen otra perspectiva respecto a la persona. Eso por un lado. Y por otro lado, también imaginar, ¿no? Vale, ok, normalmente los enemigos los solemos vivir como gente energética y así como muy activa, fastidiándote y tal, y en general vitales, ¿no? Los enemigos tienen como mucha vida, ¿no? Yes. Así como mucha vida, ¿sabes? Con mucha energía. Pero ahora ponte a ese enemigo, cogemos el mando a distancia y lo pasamos a 10 años más adelante, 15 años más adelante, cuando esa persona tenga 80 años y que le duelen todas las articulaciones, que va con el bastoncito, que está sola, que está con esta enfermedad, que la cabeza se le está yendo. ¿Podrías, tu corazón cómo se siente? Se ablanda, claro. Se ablanda. Pues sácalo, aplícalo. Porque y fíjate, y sin tenernos que ir a lo que pasa después de la vida. Yo solamente estoy diciendo, esa persona sigue evolucionando, la vejez ya puedo ver que es objeto de mi compasión porque veo que sufre. Pero si encima hago el paso más allá, deja esta vida y va a un reino inferior, eso sí que es preocupante. Estamos hablando de la misma persona, pero que dependiendo de lo que yo elijo, esa persona pasa a ser objeto de mi compasión. ¿Vale? Eso sí, de muy claro eso. Ok, chicos, no sé si hay algo más, pero ya creo que no. Yes, sorry. Perdona, no sé cómo vamos de tiempo, pero solo una breve señal. Desde México preguntan que si podrías repetir el nombre del bodhisattva que lloraba en el bosque para poder leer su biografía. Es que no lo sé. Normalmente, es que si dan el nombre, sinceramente no lo sé. Siempre dicen, lo digo en inglés, The Always Crying, el que siempre está llorando, pero no me sé el nombre. Y a quien quiera que me haya preguntado, casi todos estos ejemplos suelen venir en Liberación en la palma de la mano. Pero en qué sección, yo Always Crying, supongo que tendrá que ver en la sección de la bodhicitta, en los beneficios de la bodhicitta, probablemente, pero no lo sé. ¿Vale? Okay, gracias. Ok, voy a compartir las oraciones para dedicar. A ver, yes. Wow, a ver. Venga. Entonces nos regocijamos de la energía positiva que entre todos hemos cultivado y dedicamos que por estos méritos de estas acciones virtuosas pueda alcanzar rápidamente el estado de un Guru Buda y llevar a todos los seres sin excepción a ese estado iluminado.
Que la suprema joya de la bodhicitta que no ha nacido surja y crezca, y que la que ya ha nacido no disminuye, sino que aumente más y más. En la tierra rodeada de montañas nevadas, tú eres la fuente de todo bien y felicidad. Todopoderoso, Chenresi Tenzin Gyatso, te ruego que permanezcas hasta que finalice el samsara. Tú que sostienes el camino moral del suyugador, que sirves como el generoso que lo soporta todo, que mantienes, preservas y esparces la victoriosa doctrina de Manjunat y que realizas con maestría oraciones magníficas que honran a las tres joyas, Salvador mío y de los demás, tus discípulos, te lo ruego, ten una vida larga. Dedicamos muy especialmente por el cese de la pandemia, que puedan no haber más contagiados, que los que están enfermos se recuperen, que no vaya a haber nuevos rebrotes, que la economía se recupere, especialmente todos los que han perdido el trabajo, sus negocios, que puedan volver y tengan problemas económicos, que puedan volver a recuperarse rápidamente, tener medios de vida, unas buenas condiciones para la vida y para la felicidad tanto temporal como última, y podamos vivir de acuerdo al buen corazón. Que los fallecidos o los que están en los reinos inferiores tengan un renacimiento superior, encuentren maestros Mahayana plenamente cualificados y practiquen con pureza y diligencia el Dharma y logren rápidamente la iluminación. Y dedicamos pues eso por todos los estudiantes, por todos los benefactores, los socios, los voluntarios que ayudan tanto en este centro Nagarjuna de Valencia como en los diferentes centros de la FPMT y organizaciones benéficas, para que podamos todos vivir con un buen corazón y siempre estas instituciones tengan todas las condiciones propicias para seguir ejerciendo esa labor benéfica a los seres. ¿Okay? Muy bien, chicos, pues muchas gracias. Perdonar que me he extendido un poquitín y a ver ese abrazo, a ver, espera que quite esto para el abrazo final. Eso es, ese abrazo. Hola Edgardo, hello from México. Aquí hay varios de México. Isaías, ¿de qué parte de México? Eres Cuernavaca, Morelos, ¿vale? ¿Conoces a Edgardo, el que tienes al lado en la pantalla? Él es de DF. Bueno, pues ya que no lo... yo te explico un poquito, perdona, que la confianza, Edgardo. Edgardo es el papá de Karen, la traductora de